gusto escucharlos y que hayan empezado por un tema como el de la identidad. Para que no se me duerman, como aquí se dijo que hay quienes dicen que el tabasqueño es flojo, les voy a contar un chiste. Está un tabasqueño, dice el chiste, 44 grados a la sombra en su hamaca en Acajuca, abanicándose, y le dice a la esposa: Olegaria, ¿quieres el antídoto contra el veneno de serpiente? Y le dice: ¿el antiviperino? Sí. ¿Te picó una? No, pero ahí la veo venir. La veo venir. No es cierto que seamos flojos. Hay algunos del norte que dicen que mientras el norte trabaja, el centro come y el sur duerme, hablando de México. No es así. Tenemos un horario diferente. No es broma. Váyanse a las 4 de la mañana al mercado o váyanse al campo y van a ver a la gente trabajando, porque cuando llega el solazo a las 12 del día deja de dar golpe, pero es que empezaron a las 4 o 5 de la mañana. No en cualquier parte se empieza a esa hora. Miren, el tema de la identidad es un tema fundamental ahora que vivimos los tiempos de la globalización. Y qué bueno que ustedes se lo plantean. Se ha discutido mucho qué es la identidad. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que un chino que nace en Nueva York y vive en Nueva York toda su vida no deja de ser chino? O que un judío que no tuvieron durante muchos años un territorio para crear un estado, el Estado de Israel se crea hasta 1948, esté donde esté el judío errante, es judío. Pues justamente la identidad. ¿Y qué es la identidad? Pues es un concepto sobre todo del devenir, no es algo petrificado, de que se es de una vez y para siempre y ya. Es un concepto que se va alimentando de muchas cosas. Había quien decía que hace muchos años las fronteras de los países estaban señaladas por accidentes geográficos. El río, el Suchiate con Guatemala o el río Bravo con Estados Unidos, es un límite entre dos identidades diferentes, la de los gringos y la nuestra, o la de los guatemaltecos y la nuestra, o a veces era un cerro. Hoy se dice que la frontera de a de veras está en la mente y el corazón de cada persona, porque como ahora gracias a los satélites la comunicación pasa por encima de las montañas y de los ríos, la globalidad nos hace ser seres humanos de esta aldea global que es el mundo. Pero habemos mexicanos, habemos guatemaltecos, habemos estadounidenses, de todas las identidades, porque está en la razón y en la emoción. Y en ese sentido déjenme contarles algo que yo leí en un ensayo de un marxista inglés hace muchos años, que es lo mejor que he leído de identidad nacional, que empieza con esta narración, antes de entrar a la reflexión profunda sobre la identidad. Dice más o menos así: aquella tarde John Smith llegó a su casa en los suburbios de Londres en su automóvil francés Citroën. Bajó su portafolio de piel suiza, tuvo problemas con la cerradura china que él y su esposa habían comprado el fin de semana anterior. Entró, dejó el portafolio en la mesa provenzal francesa, se aflojó su corbata de seda italiana, se dirigió a su refrigerador estadounidense y en Westinghouse, se sirvió cordero de Australia y vino del Rin y se sentó frente a su televisor Hitachi japonés a ver su programa favorito.
20 minutos más tarde llegó Joan, su esposa. Ella trabajaba en una aseguradora suiza cuya sucursal estaba en Londres, en su Volkswagen alemán. También tuvo problemas con la cerradura china. Es propaganda contra los chinos. Llegó directamente y le dio un beso en la frente a John, y se fue también al refrigerador estadounidense y en Westinghouse, y ella se sirvió carne de fondue francés y miel mexicana, y se fue a sentar junto a John frente al televisor japonés Hitachi, y juntos, emocionados, vivieron con intensidad su nacionalismo inglés, viendo cómo las tropas de su majestad la reina recuperaron las Islas Malvinas. Es decir, el mundo, el hombre, la mujer puede estar rodeado de la globalidad, pero no dejan de ser ingleses. Nosotros, ¿por qué? Porque la identidad primigenia, la primaria, esa es la que nos ata en la identidad de lo que somos a donde vayamos, aunque pasen muchos años, de tal modo que siempre la identidad del origen nos hace retornar al origen. Uno puede explorar el mundo, pero siempre tiene añoranza por el origen, y eso es lo que nos mantiene fiel a una identidad. Por eso se dice, aún en las condiciones de la globalidad, no estamos indefensos. Había quienes pensaban, por ejemplo, en la Unión Soviética, cuando existió, de que había un discurso de Stalin que se llamaba 22 nacionalidades, un solo pueblo, que decía que la Unión Soviética había superado el problema de las identidades nacionales y que el internacionalismo prevalecía en la Unión Soviética. Pues miren, apenas se derrumbó el sistema comunista, cada quien agarró por su lado. Lituania, Letonia, Estonia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Yugoslavia, un país que Josip Broz Tito logró unir con un liderazgo impresionante. Nada más desaparece Tito y hoy lo que era Yugoslavia ya son 6 países: Serbia, Croacia, Macedonia, Montenegro, en fin, se me olvidan los otros 2. Por cierto, le dice un tipo al otro: lo que pasa es que tú eres un soberbio. Y el otro le dice: y tú eres un croata. Que pensó que le decía serbio. Pero vamos, fíjense ustedes cómo, a pesar de que pasan los años, vuelve a surgir la identidad. Entonces la identidad nos hace que no estemos indefensos ante la globalidad. Hay quienes piensan que la globalidad va a destruir todo y que va a hacer que dejemos de ser lo que somos. No, la identidad está presente. Y a pesar de que podamos disfrutar, Eric Fromm tiene un ensayo muy maravilloso de la diferencia entre el ser y el tener. Todos queremos tener lo mejor, y entre el avance tecnológico, pues quién no lo quiere tener, pero eso no nos hace que cambiemos de que seamos lo que seamos, lo que somos. Hay una diferencia entre el ser y el tener. Entonces, la identidad es un gran valor. Miren ustedes la pervivencia de las culturas indígenas en México, las prehispánicas. Aquí la amiga que es de Oaxaca. Los pueblos indígenas han enfrentado 500 años de atentado a su identidad, 300 siglos de dominación colonial. Los conquistadores le quitaron su religión, sus creencias. Pero ellos perviven. Y luego 200 años de vida independiente, 500, pero ahí siguen con sus tradiciones. Entonces no estamos indefensos. No es cierto. La identidad es algo esencial. Y ustedes piensen en la geografía de México y piensen en la identidad de cada estado de la República. Si yo les digo Jalisco, ¿en qué piensan?
en el mariachi, quizá lo más representativo de México en el mundo. Si yo les digo Oaxaca, ¿en qué piensan? Si yo les digo, a ver, si yo les digo, por ejemplo, Guerrero, ¿en qué piensan? Y si yo les digo Tabasco, ¿en qué piensan? Bueno, todas esas respuestas son parte de la identidad tabasqueña. La cabeza olmeca, sí. La blanca mariposa, sí. El peje lagarto, sí. Todo eso es parte de nuestra identidad y es una huella imborrable. Y eso es un activo que hay que refrendar. Nuestra feria regional en su origen tenía el propósito, se ha ido perdiendo, cada vez se vuelve más cantina que feria, pero de reafirmar nuestra identidad y de sumar las identidades de los 17 municipios para que todos nos conociéramos, porque aquí es fácil, nada más son 17 municipios, Oaxaca son 570, entonces bueno, conocer los 570 es difícil. Pero este tema de la identidad es un tema importante y cierro comentándoles lo que en un memorable discurso, cuando en 1960 se cumplían 150 años de la independencia y 50 años de la Revolución Mexicana, el gobierno de la República, que entonces encabezaba Adolfo López Mateos, hizo varias obras para rememorar estas efemérides. Y una fundamental que ha sido clave en la cultura mexicana fue el Museo Nacional de Antropología e Historia. El secretario de Educación era un gran mexicano, don Jaime Torres Bodet. Y el día que se inaugura frente al presidente López Mateos, él produce un discurso extraordinario que ahora la parte final está en uno de los frontispicios del Museo de Antropología grabado en mármol. No me lo sé de memoria, pero el discurso de Torres Bodet dice más o menos esto. Dice que la cultura es como un árbol frondoso, que entre más profunda es su raíz, más amplio es su ramal, abierto a todas las posibilidades del universo. Entonces, entre más raíz tengamos, más hombres y mujeres de nuestro tiempo y del mundo podemos ser. Ser tabasqueño no implica no ser ciudadano del mundo. Felicidades por el pueblo. Tienen otro